Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Sanándome. Y el último episodio de esta semana de la serie que venimos conociendo cómo funciona el cerebro, cómo se forman los programas, cómo funcionan las soluciones biológicas que conocemos como enfermedades y cómo durante mucho tiempo esas programas o esas lealtades te habían venido condicionando, ¿sí? Este camino que hemos explorado, entendimos cómo se forman parte los programas y la coherencia, aprendimos sobre síntomas, coherencia y la extraordinaria capacidad que tiene el cuerpo de adaptarse al entorno. Y después de todo este recorrido, quiero hablarte de algo que considero fundamental, una idea que quizá pueda estar rondando. Entonces quiere decir que estamos condenados porque como ya el cerebro se programó para eso y la buena noticia es que no, la mala es que requiere de trabajo. Y digo mala entre comillas porque al final de cuentas en esta vida siempre pagamos precios. En la inconsciencia se pagan unos precios, en la conciencia se pagan otros precios. Y los precios de la conciencia son mucho más altos que los de la inconsciencia en apariencia, pero vale muchísimo más la pena, ¿sí? Entonces no somos víctimas de los antepasados, de los ancestros, de los programas, de las lealtades, no somos víctimas de lo que vivimos cuando fuimos niños, de lo que aprendimos en la infancia. Fue cierto, fue real, nuestro dolor es válido, pero estamos obligados a hacernos cargo de ellos o de él si queremos que algo cambie, ¿sí? No estamos condenados a repetirlo para siempre, puedes cambiarlo. Y hoy quiero decirte algo con suma certeza. Ese programa no eres tú. Esa lealtad no eres tú. Esa creencia limitante no eres tú. Puedes haber aprendido un programa, haber heredado una creencia, buscar una personalidad para protegerte, pero nada de eso define tu verdadera esencia y sobre todo de quién eres realmente y lo que puedes llegar a ser si tú así lo eliges, ¿sí? Porque una cosa es aquello que aprendiste y otra muy distinta es lo que eres en realidad. Sí es cierto, cuando nacemos y desde antes en el vientre de la madre y cuando empieza a compartir la información, ¿sí? La conexión y a través de la sangre va recibiendo nutrientes, este huevo que se formó y se va desarrollando el cerebro y va absorbiendo también todo lo que está pasando afuera, lo que está sintiendo la madre lo hace suyo, y luego una vez que ya está en el exterior también todo lo que le rodea, obviamente le influye, más no determina. Bien, ahorita voy hacia allá. ¿Sí? Bien cierto que el cerebro aprende escuchando, con los estímulos externos, sintiendo, sobreviviendo, y muchas veces desarrolla estrategias extraordinarias para ayudarnos a sobrevivir. Puede ser un síntoma físico o emocional, eso que le llamamos solución biológica. Y entonces algunas personas, por ejemplo, aprendieron a callar para no hacer el problema más grande, ¿sí? Y para hacer una referencia, voy a decir, aprendieron a callar para no tener broncas y luego terminan teniendo bronquitis. Eso solo una referencia, no quiere decir que a todos les pase lo mismo, ¿sí? Otras aprendieron a complacer para sentirse vistas, queridas y reconocidas. Otras aprendieron a desconfiar y a esconderse, a huir, para no volver a sentir el mismo dolor del rechazo perdón, o de la separación. Otras personas aprendieron a hacerse cargo de todos y responsable de todos y de todo y a cargarse el mundo entero. Durante mucho tiempo esas estrategias cumplieron su función, ¿sí? Te ayudaron a sobrevivir y hasta llegar al día de hoy. Pero por eso quiero que hagamos algo muy importante. Antes de analizar, antes de juzgar tus programas, me gustaría que les agradecieras, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué les vamos a agradecer? Si hubo dolor, sí, pero te ayudaron a llegar hasta aquí. A lo mejor fue la única solución que encontró un niño o una niña a esa edad para sobrevivir, porque no tenías otras herramientas, no tenías otro apoyo, no tenías
alguien que te enseñara cómo. Entonces, quizá fue la mejor solución. Vamos a pensar que tratar de controlar te ayudó a sobrevivir en un ambiente donde nada era predecible, donde nada, perdón por el movimiento, pero es que se baja bien, donde no podías anticiparte nada, entonces, o el no anticiparte causaba dolor, ¿no? Quizá esa necesidad de ayudar o de agradar te ayudó a sentir aceptación, a sentirte visto, reconocido y demás. Tal vez esa necesidad de sentirte fuerte y quien todo lo resuelve te ayudó a sobrevivir o a que no te excluyeran. No se trata de pelear contra esos programas, se trata de integrarlos, comprenderlos y hacerlo con una mirada amorosa, una mirada nueva, una mirada con misericordia hacia mí, hacia mis programas, hacia mi manera de resolver. Porque cuando entendemos el origen de algo, dejamos de verlo como un enemigo y comenzamos a verlo como una adaptación. Lo mismo pasa con los síntomas físicos. Deja de verlos como un enemigo y pregúntate cuál es el mensaje que me vienes a traer y cómo se adaptó mi cuerpo y a cuál situación que hoy en día estamos con este síntoma, ¿sí? Y también hay algo que debemos empezar a reconocer. Lo que alguna vez te protegió y te sirvió, te puede estar limitando hoy. Lo que a los 8 o 6 años fue útil para sobrevivir, a los 30, a los 40, a los 50 estorba. Y ahí aparece una de las capacidades más extraordinarias del ser humano, por la cual estamos hoy aquí, por la cual yo trabajo en esto, por lo cual pago los precios necesarios para trabajar en esto. Es una pasión porque creo firmemente en la capacidad del ser humano de transformarse, de sanarse y de transformar su vida. Alguien alguna vez me dijo que me dedicaba a educar niños en cuerpos de adultos. Pues bien, cuando integramos la educación emocional, sí les ayudamos a esos niños a hacerse adultos, ¿sí? Y una de las capacidades que la vida nos regaló y también nuestro cerebro, porque no estamos condenados a que así sea la posibilidad de cambiar, ¿sí? Durante muchos años se creyó que el cerebro era rígido y que no cambiaba. Hoy sabemos que tiene otras conexiones, que tiene algo que se llama neuroplasticidad y que puede aprender muchas habilidades y sabemos que puede aprender, reorganizarse, trabajar de otra manera, construir nuevas conexiones a la edad que sea y puede desarrollar nuevas formas de responder ante el dolor o ante el programa. Y eso significa algo profundamente esperanzador, perdón. Significa que el cambio es posible, no porque alguien te lo prometa, no porque exista una fórmula mágica, no porque alguien lo vaya a hacer por ti, sino porque forma parte de tu propia naturaleza. Tu cerebro cambia, tu cuerpo cambia, tus emociones cambian y tu vida cambia. La pregunta no es si pueden cambiar, la pregunta es cuándo vas a elegir cambiarlo, cuándo vas a elegir usar la misma energía que usas para resistir, para usarla para transformarte. ¿Estás dispuesto a observar aquello que necesita ser cambiado? Porque esa es una decisión muy valiente. Pero después de observar viene otra decisión más valiente. Ahorita les voy a decir. ¿Por qué necesitamos primero observar aquello que necesita ser cambiado y aceptarlo? Porque todo proceso de transformación comienza con una toma de conciencia, con una aceptación. Ya les hablaba yo acerca de la humildad, de la honestidad, que no podemos modificar aquello que estamos negando. No podemos transformar lo que no queremos mirar. Por eso sanar no consiste en convertirse en otra persona. Sanar consiste en recordar, volver a recordar quién eres bajo esas capas o qué eres capaz de hacer bajo esos miedos, creencias, programas, lealtades, debajo del papel que te pusieron de cumplir las expectativas de los demás. Porque muchas veces no necesitamos construir una versión completa nueva de nosotros mismos. Necesitamos volvernos a encontrar con quien siempre estuvo ahí. Y quizá eso sea lo más bonito de este camino, descubrir que nunca estuviste roto, que no fuiste un error
y que detrás de cada conducta, de cada patrón y de cada programa existía una parte de ti intentando adaptarse al medio ambiente en donde estaba creciendo, haciendo lo mejor que podía con los recursos que tenía. Cuando comprendemos eso, algo cambia dentro de nosotros y nos comenzamos a dar permiso de ser nosotros mismos. La culpa se transforma en compasión. La exigencia se transforma en comprensión y flexibilidad. La lucha comienza a transformarse en aceptación cuando dejo de resistir. Y desde ese lugar el cambio se vuelve mucho más posible, ¿sí? Hace ratito te decía, alguien aprende a callar para no generar broncas y luego se genera una bronquitis. Alguien está luchando todo el tiempo contra algo que no quiere en su vida o no le gusta y desarrolla una resistencia. Y por ahí escucharás alguna solución biológica que empieza con la palabra resistencia a y entenderás que estás luchando contra algo, por eso tu cuerpo se está resistiendo, ¿bien? Y desde este lugar, cuando aceptamos, el cambio se vuelve mucho más posible, porque nadie florece bajo el castigo, la culpa, el miedo, etcétera, ¿sí? Y bueno, muchas personas lo único que necesitan es una mirada amorosa de su pasado y una comprensión amorosa sin negar el dolor, más bien dándole voz, lugar, permiso de existir, el miedo, la inseguridad, las dudas. Cuando tú les das permiso de existir, se vuelven tus propios aliados. Bien. Antes de despedirnos, bueno, despedirme, me gustaría pedirte algo. Y quiero que pienses en esa parte de ti que había durante años intentado sostener todo, ¿sí? Esa parte que tuvo miedo o que se equivocó, que era muy exigente, que se sintió desvalorizado, insuficiente. Esa parte que creyó que tenías que ser perfecta para merecer amor. Esa parte que aprendió a sobrevivir. Y quiero que lo mires o la mires con ternura, sin juicio, sin exigencias, sin reproches. Porque gracias a ella estás aquí. Eso fue lo que te salvó. Y ahora puedes decirle algo que quizá necesitaba escuchar desde hace mucho tiempo. A ese disfraz que un día me puse, gracias por protegerme. Gracias por ayudarme a llegar hasta aquí. Ya no necesito que cargues todo tú solo o tú sola. Ahora puedo elegir algo diferente. Me doy permiso de elegir algo diferente, porque eso realmente significa sanar. Cuando me preguntan, ok, ya entendí de dónde viene, ahora qué hago, elegir algo diferente, ¿sí? No borrar el pasado, no negar lo vivido, no justificar a nadie, no convertirnos en alguien más, no complacer en exceso, no transformarnos en el osito cariñosito que a todos quiere. Sanar significa recuperar mi capacidad de elegir. De hecho, nunca la has perdido, todo el tiempo estás eligiendo. El problema era desde dónde estabas eligiendo, porque para mí hasta no hacer nada es una decisión, ¿sí? Elegir qué pensamiento sigo alimentando, qué historia me cuento de lo que está ocurriendo, qué programas queremos conservar, qué lealtades nos sirven, cuál persona, parte de mi personalidad me funciona, como te decía hace rato en el trabajo. Y cuando estemos listos para dejar todo eso atrás, pues entonces empezar a elegir diferente, a elegirme una vida y una forma de estar en este mundo sin estar sobreviviendo en modo supervivencia, con miedo, defendiéndome o huyendo, sino estar con una presencia real y verdadera. Y bueno, si algo deseo para ti después de haber escuchado esta información, es que recuerdes no solo tus heridas, no solo tus síntomas, no solo tus miedos, porque no eres eso, no eres tus programas, eres mucho más grande que todo eso. Eres la conciencia que los puede observar, comprenderlos, transformarlos.
Tal vez la lealtad o el condicionamiento, la creencia, el programa te estuvo funcionando por años, pero eso no significa que tenga que dirigir el resto de tu vida, porque el programa no eres tú eres la conciencia que puede reescribirlo. Gracias por haberme acompañado esta semana, gracias por abrir tu mente, por abrir tu corazón, gracias por tu curiosidad, por estar aquí. Y recuerda que cada vez que eliges con honestidad y con humildad, cada vez que eliges comprender en lugar de juzgar y cada vez que eliges acercarte a ti mismo con amor, en lugar de rechazo, algo comienza a sanar. Quizá más lento de lo que a veces quisiéramos, ¿verdad? Pero de maneras que a lo mejor no comprendes, pero está ocurriendo. Porque la sanación no siempre es un gran acontecimiento, ni está llena a lo mejor de brincos, de alegría en la silla, porque ya me di cuenta que tengo que sanar esta parte, pero a veces comienza con una pequeña decisión, por ejemplo, diciendo, elijo ver esto de una manera diferente, elijo contarme otra historia a la que me he estado contando y la decisión vuelve a ti y el poder vuelve a ti. Hasta pronto. Gracias por permitirme acompañarme en tu camino. Yo soy Marcela Rodríguez y estaremos próximamente en comunicación a través de este medio. Hasta pronto.